Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Vamos a leer el 22, el 23 y el 24. Hasta el 25 vamos a leer esta noche. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y a la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, gracias Señor por la administración que tuvimos antes de recibir tu palabra. No cabe duda, Señor, que tú no te quedarás, Señor, de manos cruzadas. Yo sé que, Señor, tú tienes una bendición, Señor. Yo sé que tú tienes una sanidad para cada uno de nosotros a su tiempo, Señor. Pero sí sería, Señor, de enorme bendición que tú sanaras a uno de mis hermanos, de quien tú te compadezcas esta noche más, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Tú puedes ver las necesidades, Señor, en nuestras enfermedades que traemos físicamente. Y tu palabra, Señor, en el libro de Isaías dice que tú cargaste nuestras enfermedades. Señor, en la cruz del Calvario no solamente iban nuestros pecados, también iban nuestras dolencias, Señor, y nuestras enfermedades, Padre. Y en base a esa promesa tan grande, Señor, yo te pido esta noche que tú obres una sanidad, Señor, en cualquiera de nosotros, Padre. Mira las necesidades y si fuera de una gran bendición, Señor, a todos de una sola vez. Pero tú sabes cómo llevas todo. Señor, esta noche permítenos meditar en tu palabra, que no sea mi corazón ni mi mente, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, a la luz de tu palabra esta noche. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ata la boca de todo espíritu inmundo, Señor. Quita la venda de nuestros ojos espirituales. Quita ese tapón, Señor, que está sobre nuestros oídos espirituales para que podamos oír tu palabra y reconocer, Señor, tu voz a través de ella. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. El momento oportuno. Así se llama el tema del mensaje de esta noche. En el momento oportuno. ¿Por qué? Miren, hermanos, muchas veces nosotros hemos tenido problemas y dificultades y el Señor en el último momento nos envía esa ayuda. En el último momento el Señor nos extiende esa mano. En el último momento, a la hora que nos tocaba hacer el pago, el Señor manda la provisión y el pago se realiza. En el último momento, el Señor siempre tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Sea independientemente de la respuesta que nosotros necesitemos, el Señor siempre está atento a nuestras necesidades. Miren, hermano, dice la Escritura, antes de poder entrar al mensaje, que Jesucristo regresa a Galilea, a su tierra natal. Pero resulta que estando ahí la gente comienza a criticar y comienza a murmurar. Bueno, dicen, ¿y este que no es el hijo del carpintero? ¿No es acaso María su mamá? ¿No es acaso José el carpintero su padre? ¿No son sus hermanas y sus hermanos los que están con nosotros? Y dice la palabra de Dios que nadie es profeta en su tierra. Y Jesús no pudo hacer muchos milagros porque la gente de ahí no le tenía fe. Entonces dice la Escritura que se aleja, se va a una montaña. Y estando en la montaña la gente comienza a salir hacia donde él estaba. Él comienza a predicarles, comienza a sanar enfermos, comienza a hacer su obra que había sido enviado a hacer. Y de repente un discípulo le dice, maestro, ya es noche. ¿Por qué no despides a la gente que se vaya y que vaya a comer? Y el Señor dice, bueno, ¿y por qué no le dan comida a ustedes? Y el discípulo le dice, maestro, solo tenemos 5 pedazos de pan y 2 pedazos de pescado. Eso no alcanza, Señor. La Escritura más adelante dice que son 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y el Señor les dice, tráiganme eso acá. Se lo llevan y el Señor hace una multiplicación de panes asombrosa, que dice la Escritura que todavía sobran 12 canastos llenos de comida. Y la gente se sacia, y después de que la gente se sacia, el Señor la despacha. Lastimosamente, voy a hacer un paréntesis aquí antes de entrar.
Muchas veces las iglesias ahora se preocupan nada más por llevar la palabra del Señor, pero no se preocupan por la necesidad de su iglesia, de su gente, de la gente que tienen a cargo. Si algo yo admiro de las iglesias bautistas es que ellos siempre llevan alimento los días sábados al centro, a los centros penales, siempre están pendientes, no solamente de llevarles la palabra espiritual, sino también de saciar su estómago. Y eso es algo que en el libro de Hechos nosotros lo podemos ver y vemos cómo el Señor hizo engrandecer la iglesia por eso. Pero dice más adelante, ahí comenzamos nosotros. Enseguida dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida, dice la Escritura, la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Paréntesis, hermanos, nosotros podemos ver, y es necesario que nosotros comprendamos esto. Nosotros sabemos que Jesucristo era Dios mismo. Sabemos también que Él era 100% humano. Se cansaba como nosotros, se debilitaba como nosotros, le daba hambre como nosotros, le daba sed como nosotros. Pero a pesar de que era Dios mismo, Él nunca dejó de orar. Hermanos, aquí Jesucristo se aparta, ¿qué? 6 de la tarde, despacha a sus discípulos. Y el Señor, en vez de irse tras ellos, lo que Él hace es apartarse a orar. Muy importante, porque Él mismo dijo, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y métete a orar. Lo que hagas en secreto, dice la Escritura, que el Padre te lo recompensará en público. Y el Señor se aparta a orar antes de buscar a sus discípulos. Vea lo que dice más adelante, el 24. Y ya, dice, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, que esto sería a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Detengámonos ahí. Miren qué importante. Jesucristo a las 3 de la mañana comienza a caminar sobre el agua, dirigiéndose hacia la barca donde se encontraban sus discípulos. Era lógico pensar que era algo, bueno, primeramente era algo que un ser humano no podía hacer, caminar sobre el agua. Ellos cuando ven que alguien viene caminando en dirección a ellos sobre el agua, y a pesar de que el viento estaba arreciando, que movía el barco de un lado para otro, ellos se percatan de que sucede algo imposible para el ser humano. Y entonces ellos dicen, no, lo único que puede ser es un fantasma. ¿Por qué? Porque están viendo que una figura humana a las 3 de la mañana se acerca para donde ellos. Ya se han percatado cuando hay luna llena. Cuando hay luna llena se ve, es más claro. Ahora imagínense si había luna llena. Era visible a más lejos, a más larga la distancia. Y ellos lo vieron y tuvieron temor. Pero Jesucristo les dijo, no tengan miedo, tranquilos, soy yo, les dijo. Y vean lo que dice más adelante. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. De aquí comienza el mensaje. Vean Pedro. Miren, si nosotros leemos las Escrituras nos vamos a dar cuenta que Pedro siempre fue aventado. Pedro nunca tuvo temor. Pedro siempre fue aquel de que cuando Jesús decía algo, él ya tenía la respuesta. Pedro fue siempre el que cuando iba a suceder algo, Pedro ya estaba ahí. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, me van a arrestar y voy a ir preso, Pedro dijo, no, pues no, y ponemos la vida por ti. Pedro siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí, siempre quería llevar un paso adelante de los demás compañeros de él, de sus discípulos. Cuando ve que Jesucristo le habla y le dice, bueno Señor, si eres tú, entonces permite que yo vaya a ti. ¿Qué es eso? Miren, muchos lo podríamos llamar, oh, qué intrépido Pedro va lo que quiso hacer. Otros podríamos decir, qué fe la de Pedro, fue el único que salió adelante y que dijo, Señor, yo también quiero caminar sobre el mar como tú lo haces. Pero, ¿qué era verdaderamente lo que había en el corazón de Pedro? Esa es mi pregunta esta noche. ¿Qué es lo que había verdaderamente en el corazón de Pedro para querer él también caminar sobre el mar?
Fe. ¿Qué era lo que había en el corazón de Pedro? Tenía fe. ¿Tenía fe? ¿Quién más? Tenía fe, pero al mismo tiempo dudó. Al mismo tiempo dudó. ¿Quién más? Podría haber sido miedo también, va. Miedo también. A pesar que era pescador, va. Tenerle miedo al agua. No es no da miedo hacer cosas. Lanzarnos por fe. Lanzarnos por fe. Eso es lo que muchas veces nos da miedo. Eso tiene razón. Nos da miedo lanzarnos por fe. Por el que dirán, por el que van a decir, por el que van a opinar, por el que los van a criticar. Pero lo que había, hermanos, en el corazón de Pedro era aquello de querer ser igual a su maestro. De decir, bueno, si mi maestro lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Miren, hermanos, y es una verdad que Jesucristo mismo lo dice en el Evangelio de Juan. Si ustedes creen en mí, dice Jesucristo, las cosas que yo hago, ustedes las van a poder hacer y van a hacer cosas aún más grandes porque yo voy para donde el Padre y lo que le pidan al Padre en mi nombre, ustedes, dice, lo van a poder hacer. Pedro quiso hacer lo que hacía su maestro, caminar sobre el mar. Pedro dijo, bueno, yo también creo que tengo la fe para poderlo hacer, yo también quiero caminar. Señor, si tú me llamas, yo voy, le dijo. Y le habló. Y Jesús le dijo, ven, anímate, aventate de la barca. Es hora que comencé, le dijo. Empezá a caminar. ¿Quieres ser igual que yo? Tienes que tener la fe que yo tengo, le dijo Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros decimos en nuestro corazón, en nuestra oración, Señor, yo quiero ser como tú? Pero siempre hay algo que nos detiene. ¿Saben qué? Muchas veces es la falta de fe. Muchas veces es la falta de confianza en el Dios que nosotros servimos y adoramos porque no le conocemos. Ese es un problema para cada uno de nosotros como hijos de Dios. El Señor ahí está. Y el Señor tiene esa promesa y dice, todo lo que yo hice ustedes lo pueden hacer. Y si nosotros nos pusiéramos en ese punto, en este momento, yo les diría, el Señor echó fuera demonios, nosotros también lo podemos hacer. Yo les diría, el Señor tocaba y sanaba, nosotros también lo podemos hacer. Pero ¿qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que detiene esos dones que el Señor ya puso en nosotros? La falta de fe, la falta de confianza. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué quiere decir, hermanos? Miren, yo quiero que veamos la fe de Pedro. ¿Qué sucede con Pedro? Pedro se aventó de la barca. A pesar que el viento era contrario, a pesar que la barca era tal vez angoloteada, a pesar que eran las 3 de la mañana, a pesar que estaba oscuro, a pesar que no sabía si se iba a ahogar, si se le iba a traer una ballena igual que Jonás. Él dijo, no me importa, yo me aviento porque el maestro me llama. Y se aventó al agua. No le importó más nada ni que nada. Ni que lo criticaran los otros 11 que quedaban en la barca. Él dijo, me aviento y me aviento. Gracias, hermano. Ahora bien, ¿cuántas veces nosotros hemos sentido un reto de parte de Dios para nuestra vida? Miren, hermano, hoy por hoy, la misión de la iglesia es ganar almas para Cristo. Cristo viene, el mundo se está acabando y la gente se está perdiendo. ¿Y la iglesia? Está dormido. Está dormida. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al reto. La palabra ya está escrita. La bendición ya está dada. Los dones ya están entregados. Lo que nos falta es fe para lanzarnos. Lo que nos falta es fe para podernos aventar nosotros también de la barca. Y que no importa, como hizo Pedro, que no le importa lo que digan los otros 11 discípulos. Pedro dijo, yo me aviento y camino porque creo en Él. Y eso es lo que nosotros necesitamos ahora. Fe para poder hacer las cosas. Fe para poder decir, hermano, saque el aceite, yo sé que tengo el don de la sanidad, le voy a frotar los pies con aceite y esta noche usted sana. Esa fe es la que nos hace falta. Amén. Esa fe es la que nos hace falta. Y yo les aseguro que si nosotros pusiéramos la fe en práctica, el Señor se manifestara. ¿Qué pasa antes de llegar a esto en Galilea? El Señor llegó a su tierra, pero el Señor mismo dijo, nadie es profeta en su propia tierra. No lo aceptaron. ¿Por qué? Porque lo conocían, porque sabían quién era, lo habían visto pequeño.
Lo habían visto apedreando chuchos tal vez. Sabían quién era y por eso no le tuvieron fe. Por eso no le creían. Por eso no le creían. Por eso el Señor dice, y no pudo hacer muchos milagros, dice, porque no tuvieron fe en Él. Pero en otros lugares, Él mostró la... Él mostraba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá la alimentación de los 5,000 dice que Él solamente llegó a la montaña, al cerro, y la gente llegó a buscarlo. Gente enferma, gente endemoniada, mudos, sordos, paralíticos, llegaron ¿a qué? A buscar la sanidad y se fueron con la sanidad. ¿Por qué? Porque tuvieron fe que al llegar a Él les iba a dar lo que ellos buscaban. Amén. Pedro tuvo la fe para aventarse. Mi pregunta es, ¿qué le pasa hoy por hoy a la iglesia? ¿Qué nos hace falta? Dice, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Logró caminar? Sí, logró caminar. ¿Logró dar los primeros pasos? Sí, logró dar los primeros pasos. Comenzó a caminar, dice la escrituración, de Jesucristo estaba. Pero ¿qué es lo que le pasó? ¿Tuvo miedo? Quizás vio hacia abajo, ¿no? Y vio que Se desvió de la voz del maestro. Se desvió. Miren, a muchas iglesias eso les pasa. Comienzan con todo. Pero hay algo que desvía esa iglesia, hay algo que desvía esa obra. ¿Y qué sucede? Queda estancada. Ya no pasó de lo mismo porque se estancó. Así pasa muchas veces en la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Oímos el llamado de Dios, venimos a Dios para arrepentimiento, pero de repente nos quedamos estancados. Este es como un carro, sin gasolina no camina. Sin el poder del Espíritu Santo, un cristiano no camina. Y dice más adelante, 30. Pero al ver, dice, aquí está el detalle, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame que me ahogo. ¿Qué fue lo que vio? el fuerte viento. El fuerte viento. Si yo quitara la palabra fuerte viento, si me permitiera el Señor omitirlo y abrir un paréntesis y ponerle en blanco, ¿qué palabra le pusiéramos nosotros? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué palabra le pudiéramos poner nosotros? ¿Una enfermedad? Falta de fe, falta de confianza, porque perdí el trabajo, porque me pasó esto, porque me pasó aquello, porque me resbalé. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace quitar la vista de nuestro Señor? Que hace que nosotros también nos hundamos como le pasó a Pedro. La poca fe. Que nos falta la fe. Nos hace falta la fe. Porque aquí lo dice, ¿no? Hombre de poca fe. Es porque le faltó fe, ¿no? ¿Sí? Dios bendiga. Vean bien la escritura. Hermano, vean bien la escritura. Dice, y vio, dice, el fuerte viento. No es que yo dejé de leer la Biblia porque empecé a ver borroso cuando leía. Ahí estuvo el engaño del enemigo. Yo dejé de orar, dice otro, porque nomás yo comienzo a orar y me hinco, me da un gran sueño que ya no puedo más y hasta me he quedado hincado, hermano, dormido, y el siguiente día no puedo ni caminar porque me quedé hincado, dormido. Cambie, sustituya el fuerte viento por el problema, sustituya el fuerte viento por la enfermedad, porque miren, hay unos que se enferman y dicen, es que yo en el camino de Dios me he venido a enfermar más todavía de lo que ya estaba o de lo que no estaba. Ahí estuvo el fuerte viento que lo estancó, que lo hizo quedarse. Por eso yo le digo esta noche, hermano, a corazón abierto, cambie fuerte viento y ponga su problema. Ponga su necesidad, ponga su enfermedad y dígale, Señor, esto quiere detenerme, pero yo confío más en ti y esto no me va a detener. Porque a Pedro sí lo detuvo. Vean lo que dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo? Amén. ¿Pero miedo a qué? Al que dirán. ¿Al qué dirán? Miren, Miedo al montón de crítica. está hablando el Señor. Les voy a contar algo. Se me desapareció la esposa y la niña en la tarde y me dejaron solo. Gracias, Señor, le dije. Yo vino rápido y me quedé. No, son bromas, Padre. Lo que les quiero decir es esto. Yo tengo una plática personal con Dios.
y puse una prédica y yo le dije, Señor, háblame. Ya estaba escuchando la predicación y de repente comenzó el pastor a decir, por cierto, no tiene mucho de que ha abierto la iglesia. Y dice, abrí la iglesia, dice, se llama Príncipe de Paz, es de Guadalajara, México, la iglesia. Y él dice, yo abrí la iglesia, dice, porque donde yo estaba ya no me comprendían, dice, yo ya no cabía ahí, entonces me fui, dice. Dice que cuando se fue se quedó un tiempo así, en el limbo, quedó congregándose. Dice que un día le dijo al Señor, Señor, yo voy a comenzar una obra y si tú me quieres bendecir y ayudarme, échame la mano, le dijo, si no, pues se va a cerrar, va. Y dice que comenzó. Y cuando comenzó, dice, comenzó toda la iglesia de donde él salió a atacarlo. Y él había agarrado de base el libro de Nehemías, donde Sanbalat, y no me acuerdo cómo llama el otro, que empiezan a atacar a Nehemías diciéndole que el muro que estaban haciendo no servía, que si una zorra caminaba se lo iban a botar. Y él dice, tengo 1 año y medio, dijo, con la ayuda del Señor. Y a pesar de las críticas, dijo, a pesar de todo lo que me vino encima, el ministerio aquí está, dijo. Y dice él, y ahora dice, el ministerio, dice, ya no solamente es de predicación, sino que hay un ministerio, dice, aparte que el Dios está dando, que es el de sanidad, visitación y liberación. Y yo me quedé, wow, Señor. Y él dice, y a estas palabras pues yo, y él dijo, usted, dijo, si el Señor le ha hecho un llamado, levántese, dijo. Quítese lo miedoso, láncese, dijo, que el Señor tiene algo preparado para usted. Y yo me quedé, Señor, yo creo que me estás hablando, le dije. Pero a esto quiero llegar. Pedro tuvo miedo en el momento preciso donde ya comenzaba a caminar por fe. Vio el fuerte viento y se detuvo. Vio el fuerte viento y ya no avanzó. Vio el fuerte viento y se comenzó a hundir. Muchas veces eso nos pasa a nosotros como hijos de Dios. Vemos el problema, vemos la adversidad, vemos la enfermedad, vemos la dificultad, vemos lo que viene, pero no vemos atrás del problema. No vemos que atrás está Jesucristo con la mano ya extendida para sacarnos del pozo, para ayudarnos, para hacer que nosotros sigamos adelante, para que crucemos el mar. No, nosotros nos quedamos ahí, estancados. Miren, ¿qué hubiera pasado si Moisés le tiembla la mano estando enfrente del mar rojo? Dice la escritura que donde ellos estaban era como una concha, así ve. Muro aquí, el mar rojo aquí, y enlacé aquí, venía todo el pueblo de Egipto. No, hombre, eso hubiera sido una masacrada. Y Moisés le dice, Señor, ayúdanos. ¿Y qué le dice Moisés? ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? ¿Por qué clamas a mí?, le dijo. Dile al mar que se parte en dos y crúcenlo. Muchas veces nosotros estamos, Señor, ¿y yo qué hago? Señor, ¿y yo qué hago? Pues sí, pero ¿y si no salimos de la comodidad? Nunca vamos a hacer nada. No actuamos y no damos el paso. Pedro tuvo valor y le dijo, Señor, si eres tú, que camine yo también sobre el agua. Si tú lo puedes hacer, lo puedo hacer yo, le dijo. Y tuvo miedo, dice. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, dice, vean esto lo que dice, al momento no se estuvo nada. Nosotros muchas veces cometemos el error que cuando vemos que el árbol cae, lo que hacemos es agarrar el hacha y pegarle al árbol y hacer leña, ¿va? Pero Jesucristo no es igual a nosotros. Dice la Escritura que nosotros somos de continuo al mal. Mal es lo que hay en nuestro corazón. Aunque nosotros aparentemos ser buenos, lo que hay dentro de nosotros es mal. Porque eso dice la Escritura. Somos malos de nacimiento, somos malos. Si no ve a uno cuando es chiquito, yo me acuerdo, había un niño que vivía cerca de donde mí, cuando yo vivía en el pasaje 7, yo estaba pequeño, que agarraba a los gatos de la cola, los chiquitos, y los aventaba por allá. Y chiquito, como de 3 años. Desde pequeño, de continuo al mal. Pero cuando Jesucristo va a sacar a alguien, no le importa, el Señor lo saca inmediatamente. Dice la Escritura, inmediatamente Jesucristo se acercó a Pedro, le extendió la mano y lo sacó del agua. Amén. ¿Acaso Dios no es suficientemente poderoso para sacarnos a nosotros adelante? Si nosotros diéramos el paso en fe esta noche, ¿creen ustedes que si damos el paso en fe en falso, Cristo no viene y nos saca? ¿Ustedes creen que Cristo no viene y nos restaura? Cristo lo hace. El problema es que nosotros somos los que tenemos falta de fe. Dice el Señor, si tu fe fuera como la semillita de una mostaza. Dice la Escritura que la semillita de la mostaza es la más pequeña de las hortalizas. Pero cuando crece, dice, llega a ser tan grande como un árbol
que hasta las aves de los cielos anidan en ella. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tuviéramos un granito de fe, yo les aseguro que nosotros cambiamos la colonia La Selva. Cambiamos aquí. Cambiamos un montón de corazones. Cambiamos un montón de gente religiosa que está allá, porque ahí lo que hay son religiosos. Lo cambiamos y lo hacemos entrar al camino de Cristo, al camino de la salvación, pero nos falta fe. Y cuando ellos, dice, subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Por qué? Porque ya estaba Jesús a la par. Ya estaba Jesucristo ahí. Ya el problema ya había pasado. Cristo ya había llegado al momento exacto, en el momento de la calamidad, en el momento de la tempestad, justo a tiempo. Así llega la vida de nosotros, justo a tiempo. En el momento que sentimos que ya no podemos más con la enfermedad, el Señor llega y da la salida. Cuando sentimos que no podemos más con la deuda, el Señor llega y da la salida. El Señor llega siempre justo a tiempo en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo precioso del Señor. Si se tarda, nos terminamos de perder. Y vean lo que dice, para ir cerrando. Verso 33. Entonces dice, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Por qué capítulo vamos? Por el 14. O sea que ellos ahí sí se quedaron maravillados, y se convencieron que no era cualquier persona, pues no que era Dios, era Cristo Jesús. Que era el que esperaban. Y ahí debemos de tomar ejemplo nosotros, ¿verdad? Como dice la gente, y de verdad eres hijo de Dios. Gran ejemplo. Miren, fíjense que ya que el hermano tocó este tema y ya que es vigilia, hermano, en la tentación, en el desierto, ¿qué fue lo primero que le dijo Satanás a Jesucristo? Si eres, ese es en zona de hacerlo dudar, si eres hijo de Dios, ya que tienes hambre, decirle a la piedra que se convierta en pan. Miren, hermanos, muchas veces el diablo así nos tienta a nosotros. Si tú eres hijo de Dios, y uno, yo creo que sí lo soy. ¿Por qué? Porque el diablo lo primero que hace es hacernos entrar en duda. Y eso es lo que quería hacer con Jesucristo, hacerlo entrar en duda. Pero acá, miren, los discípulos ven maravillados primero. Ellos, miren, vamos en orden. Ellos ya habían visto sanidades. Ellos ya habían visto milagros. Ellos ya habían visto expulsión de demonios. Ellos ya habían visto como 5 panes y 2 pedacitos de pescado habían alcanzado para alimentar casi a 8,000 personas. Ellos habían visto que eso habían sobrado 12 canastas así, llenas de lo que la gente ya no ocupa porque esa gente se sació. Ellos habían visto todo. O sea que los panes se hicieron grandes. No se multiplicaron. Mientras más sacaban, más había. Mientras más sacaban, más había. Ellos habían visto todo. Y de repente cuando ellos van en la barca, cuando la barca comienza a ser estremecida por el viento, ven a una persona que comienza a caminar en medio del mar, sobre el agua. Fantasma, dijeron. Pero cuando se dan cuenta que hace a Pedro caminar sobre el agua, algo que para el ser humano es imposible, aunque el diablo imita, oigan bien esto, el diablo imita muchos poderes de Cristo, porque tiene el poder. Ven que Cristo sube con Pedro a la barca, la tempestad se detiene y ellos se quedan. No, este es el Cristo prometido. Por eso le dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Hermano, ellos empezaban a ser testigos de las maravillas de Cristo. Ellos estaban viendo sanidades, milagros, prodigios, señales. Todo lo que estaba escrito en el libro de Hechos. Y como decía la oración, Isaías dice claramente, porque sobre él, dice, fueron puestas nuestras enfermedades y él cargó con nuestros dolores. Amén. Él cumplió todo. Y la promesa ya está aquí en la palabra de Dios. El problema es que a nosotros nos hace falta fe. Fe para creerlo. Fíjense que para orar un milagro, hermanos,
Se necesita la fe del que va a orar y la fe del que lo va a recibir. Y eso es todo. Sí. Y eso es todo.